Un viaje por la sangre, el podcast de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. En nuestro cuerpo tenemos una red de tejidos, vasos y órganos que ayudan a combatir las infecciones. Es el sistema linfático. Esta parte vital del sistema inmunológico también puede enfermar. Los linfomas son un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático. En este programa de Un viaje por la sangre vamos a aproximarnos precisamente a los linfomas. ¿Qué son? ¿Qué tipos hay? ¿Cómo se diagnostican? ¿Se conocen sus causas? ¿Qué tratamientos hay actualmente disponibles? ¿Qué eficacia tienen estos? Si quieres conocer toda la evidencia que existe al respecto, no te pierdas este programa. Entrevista con el hematólogo. En esta sección de la entrevista con el experto vamos a abordar todas las preguntas que os planteábamos al principio de este podcast. Para ello contamos con Armando López Guillermo, presidente del Comité Científico del Grupo Español de Linfomas GELTAMO y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. Nos acompaña en este podcast para trasladarnos información muy interesante. Doctor, bienvenido. Un placer, de mi parte, estar aquí también. El placer es nuestro. Pues yo creo que lo imprescindible aquí, lo más urgente, es definir qué es un linfoma y qué tipos de linfoma existen, doctor. Pues la definición ya lo has hecho tú. Es un tumor maligno, aunque en diferentes grados de malignidad, del tejido linfático. Y básicamente la célula esta pues, corresponde a lo que se llaman los linfocitos, que es un tipo de glóbulo blanco de la sangre. ¿Y cuántos tipos de linfoma? Pues este es uno de los problemas. A veces la gente se queda con que es una enfermedad, los linfomas. Hay quien llega a linfomas de Hodgkin y no Hodgkin, y la realidad es mucho más compleja, porque hay pues, prácticamente 50 tipos de linfoma distintos y cada uno son diferentes y van desde formas que son relativamente, digamos, poco agresivas hasta formas muy agresivas. Es decir, que porque nos diagnostiquen un linfoma no tenemos que preocuparnos tanto, ¿no? Hay formas que no son agresivas. Desde luego, entonces ahí lo importante es saber el tipo concreto y esto le toca preguntarlo al médico, al hematólogo y que le explique bien exactamente qué tipo de linfoma es y cuáles son las perspectivas. Y esto a veces no es fácil. Pero antes de recurrir al hematólogo, tendremos que ser conscientes de los síntomas que pueden alertarnos de que tengamos un linfoma, ¿no, doctor? ¿Cuáles serían esos síntomas más comunes? Y también quería preguntarle si es cierto que los síntomas pueden variar de una persona a otra. Pues sí. O sea, cuando uno piensa en un linfoma, si usted lo dices a un médico general, pensará rápidamente en los ganglios linfáticos y, por lo tanto, pues un aumento del tamaño de los ganglios linfáticos pues sería un signo de linfoma. Pero hay que decir que no todo el aumento de los ganglios linfáticos es un linfoma. Si no tiene unas anginas y le salen ganglios en el cuello, pues lo normal es que sea por las anginas, no hay que pensar cosas raras. Pero por un lado eso, y por otro lado, no todos los linfomas van con aumento de los ganglios linfáticos. Y aquí vamos a lo que decía antes, de que hay muy diferentes tipos de linfoma y cada uno pues, puede tener una sintomatología diferente. Y aquí es muy difícil resumir porque realmente es muy heterogéneo. ¿Cómo consigue entonces el hematólogo, al saber que estos síntomas pueden variar y coincidir con estas afecciones, cómo consigue el hematólogo diagnosticar la enfermedad? El diagnóstico siempre, virtualmente, en todos los casos, es siempre mediante una biopsia. Quiere decir que hay que obtener una muestra. Claro, lo más obvio es del ganglio linfático. Si el paciente lo que tiene es esto, aumento hay ganglios linfáticos donde no debería haber, pues hay que tomar una muestra del ganglio. En general, no solamente pinchar, sino hacer una biopsia, es decir, si no sacar el ganglio entero, sacar una buena muestra, porque ahí es donde nos dará el diagnóstico. Y a día de hoy, la biopsia es imprescindible prácticamente en todos los casos. Lo que ocurre es que, claro, ya depende de la variación de los linfomas. Si no tiene un linfoma gástrico, lo que habrá que hacer es una endoscopia y a veces sin esperárselo se encontrará ahí el linfoma. Y en otras localizaciones será otra situación. Pero vamos, al final hay que tomar una muestra y va a ser la muestra, la biopsia, que entiendo que a veces la pereza al paciente, sobre todo si está asintomático, que no tiene síntomas y, me van a hacer, pues sí, porque la biopsia es la que nos dará el diagnóstico, pero también el pronóstico
y a veces puede ser importante incluso para definir el tratamiento. Luego lo hablemos de tratamiento, doctor, pero me interesa saber, ¿se conocen las causas de los linfomas? Pues lamentablemente en la inmensa mayoría de casos no sabemos cuál es la causa que está en el origen del linfoma. Hay algunos casos en que sí, pero son realmente la minoría. La mayor parte de casos tenemos una idea de que algo en el proceso normal, como decíamos antes, los linfocitos estos tienen que ver con la inmunidad, con la fabricación de anticuerpos, y en todos esos procesos pues seguro que hay lo que llamamos una disregulación, o sea, algo falla en alguna de los procesos normales, pero muy complejos para la inmunidad, y cuando algo falla se produce un linfoma. Y según donde se produzca este fallo de todo el proceso, que ya digo que en condiciones normales ya es muy complejo, pues tenemos los diferentes tipos de linfoma. Ha dicho que la ciencia tiene algunas sospechas de cuál puede ser la causa. ¿En qué línea se investiga? Es decir, te lo he dicho mal probablemente, tenemos idea de qué es lo que debe fallar, pero exactamente cuál es la causa concreta es lo que no sabemos. En la mayoría de casos hay algunos que sí, yo qué sé, pues las personas inmunodeprimidas, por ejemplo, pues porque tienen un SIDA, pues tienen mayor riesgo de linfomas. Los que tienen algunas enfermedades autoinmunes también, etcétera. Eso sí, pero la gran mayoría en realidad no sabemos qué es lo que ha producido ese cambio en el proceso fisiológico que produce el linfoma. La siguiente pregunta es un poquito general, espero que usted especifique. ¿Existe una cura para los linfomas? Esto es como hablar de la cura del cáncer, ¿no? Así en general, pero claro, imagino que en casos concretos, ¿no? O sea, es tremendo, porque es muy heterogéneo, es difícil de decirlo. A ver, primero porque hay que distinguir entre curar el linfoma y que el paciente pueda vivir muchos años. Y esto que ya de entrada dices, uy, pero como uno tiene la idea conceptual del cáncer, que bueno, pues esto hay que sacarlo, y si no se saca malo, y si no, pues... Y en los linfomas no necesariamente ocurre así. Por ejemplo, en todos los linfomas que llamamos indolentes, por ejemplo, digamos el linfoma folicular y otros, curiosamente son enfermedades que el paciente puede vivir muchos años, buena calidad de vida, incluso a veces sin tratamiento de entrada, pero aunque eventualmente se traten, respondan muy bien, etcétera, siempre tienen la tendencia a reaparecer. Por lo tanto, no los estamos curando. Lo que pasa es que si el paciente recae al cabo de 20 años, pues ya de momento lleva 20 años y tira para adelante. Al contrario, los linfomas agresivos, el concepto es distinto. Ahí es muy importante alcanzar lo que llamamos una respuesta completa. Es decir, tenemos que ahí cargar las tintas para intentar erradicar el linfoma, y si no se erradica, pues la cosa está mal. Mientras que si se erradica, pues hay muchas posibilidades de que el paciente no recaiga. Con lo cual, ya con esto que estoy diciendo, estoy insistiendo otra vez más en la gran variabilidad, y que depende del tipo de linfoma, el comportamiento es distinto. Doctor, ¿y cuenta el profesional sanitario con un arsenal terapéutico apropiado como para conseguir que estos segundos ejemplos que ha puesto, las personas que tienen un linfoma mucho más grave, tengan buena calidad de vida, como usted ha comentado? Bueno, en los linfomas agresivos, con los tratamientos estándar que venimos teniendo en los últimos 20 años, ya estamos curando. Estamos hablando de lo que se llama la inmunoquimioterapia, es decir, la combinación de la quimioterapia, digamos, convencional con un anticuerpo monoclonal, una cosa que se llama rituximab, que es un anti-CD20. Son cosas técnicas, pero bueno, eso que lo venimos usando los últimos 20 años, con eso prácticamente estamos curando a las 2/3 partes de los pacientes, o sea que no está mal. Pero claro, en estos linfomas, estoy hablando de los linfomas agresivos, lo esencial es que el paciente responda, que a lo que sea una respuesta completa, o sea que con esa inmunoquimioterapia que desaparezca el linfoma. Y con eso ya tenemos el primer paso, y estos pacientes que responden, que hacen una respuesta completa, tienen muchas chances de haberse curado. Sí que es verdad que hay una tasa de recaídas, y bueno, que ahí con eso tenemos que lidiar, pero el paciente que responde al tratamiento ya es el primer paso, y la mayoría de ellos, de hecho, están ya curados de la enfermedad. O sea que ya con los tratamientos que venimos teniendo, pues, hombre, sobre todo si comparamos con otras cosas, no está nada mal. Además, en los últimos años están apareciendo nuevas terapias
que están mejorando estos resultados, en particular en esos pacientes que me refería, a los que no alcanzan una respuesta completa o los que recaen, que evidentemente son el gran problema, porque los otros, si con inmunoquimio más o menos se tolera bien, pues se curan, pues ya está. Pero estos que no alcanzan la respuesta completa, estos son el gran problema, porque estos sí que, pues bueno, el pronóstico no es bueno. Y aquí sí que intervienen los últimos tratamientos, en particular quizás el que ha tenido más relevancia es la terapia esta que llamamos CAR-T, es una cosa sofisticada, no sé si hablamos luego de ello, y que con esto pues estamos rescatando, no a todos por desgracia, pero una proporción importante de estos pacientes que estaban condenados, pues gracias a esto estamos rescatándolos, y en una proporción pensamos que curándolos. ¿Esta terapia CAR-T está consiguiendo, doctor, que avancemos hacia un enfoque más personalizado en el tratamiento de este tipo de tumores? Personalizadísimo, porque de hecho la terapia CAR-T de momento se está haciendo un CAR específicamente para cada paciente. Y esto que queda muy bien y que dices que personalizado es, sí, pero esto es complicado y muy caro. O sea, en realidad lo ideal sería que tuviéramos como un arsenal de CARs que pudiéramos ponerlo a los pacientes y que no fuera necesario hacer un CAR de cada paciente. En eso se está, pero de momento hay que fabricar el CAR para cada paciente. Y el proceso es un proceso complejo. Se trata lo explico ya, se trata de coger linfocitos normales, concretamente linfocitos T. Ya no voy a entrar en lo que son los B y los T, que esto es un lío, pero digamos unos linfocitos normales del paciente, y mediante un virus se les cambia, digamos, la configuración y hace que estos linfocitos se vayan contra las células que expresan CD19, que es un marcador en la superficie, que se presenta virtualmente en todos los linfomas B. La gracia es que cuando estos linfocitos T los modificas, se van flechados contra las células tumorales y las destruyen. Y eso tenemos la evidencia ya no in vitro, sino in vivo, y gracias a eso, pues como digo, se cura una proporción de pacientes. Esto evidentemente tiene sus toxicidades, tiene sus problemas, etcétera. No es todo perfecto, pero gracias a esto pues estamos rescatando, pues yo diría que prácticamente la mitad de los pacientes estos que hace pocos años no tenían salida. Doctor, ¿y de qué depende el enfoque terapéutico que plantea el profesional? Bueno, primero depende del tipo de linfoma. Y esto, así haciendo eso, los dos grandes grupos, los indolentes y los agresivos, que es una simplificación tremenda, pero dentro de ellos saber el tipo exacto de linfoma es esencial. Hay algunos linfomas que son poco frecuentes, pero lo que llamamos linfomas MALT, que se pueden llegar a curar solo con tratamiento antibiótico. Esto es una minoría de los linfomas, pero que afectan, en este caso, al estómago, pero esto realmente solo con antibióticos, eliminando un germen, se llama Helicobacter pylori, que tiene relación con el linfoma, pues en una buena proporción de casos, 70-80%, desaparece el linfoma en unos meses. Con lo cual esto ya es, con un antibiótico curar el linfoma. Pues no es para todos los linfomas, ni mucho menos, una pequeña parte, pero esto existe. Por lo tanto, es un poco para dar el ejemplo de que es esencial saber el tipo de linfoma exacto. Por lo tanto, la biología concreta de ese tipo de linfoma, y entonces intentamos poner el tratamiento más adecuado a cada tipo de linfoma. De todas maneras, a día de hoy tengo que decir que la inmunoquimioterapia, a la que me refería antes, la combinación de quimio con anticuerpo monoclonal, pues sigue siendo el tratamiento usual en la inmensa mayoría de linfomas. Esto es así. Pero cada vez más se tiende a tratamientos sin quimioterapia, aunque estamos en esa fase de transición que todavía no puedo decir, no, es que ahora ya sin quimioterapia se soluciona. Hombre, no. Por ejemplo, los linfomas agresivos, como digo, es que, claro, la inmunoquimioterapia da muy buenos resultados con una toxicidad muy conocida y muy llevadera. Entonces, para cambiar ese estándar, al menos de primera línea, pues habría que ver que realmente tuviéramos un tratamiento muchísimo mejor, claramente mejor que eso, y de momento todavía no es así. Además de este tratamiento terapéutico, doctor, ¿qué otras herramientas puede involucrar la mejoría del paciente? Bueno, lo esencial es el tratamiento y sobre todo los linfomas agresivos. Lo esencial es curar la enfermedad.
Y el paciente que está muy sintomático, si le pones tratamiento y eliminas el linfoma, en la mayoría de casos, pues va a desaparecer los síntomas que están relacionados con el linfoma, con lo cual lo fundamental es eso. Luego tenemos toda una serie de técnicas, etcétera, que utilizamos y que son muy importantes, pues, por ejemplo, para valorar la respuesta. En los últimos años, pues las pruebas de imagen, en particular el PET-TAC, o sea, la tomografía por emisión de positrones, pues es un arma fundamental, porque es la que nos sirve para realmente, a veces con imágenes residuales, pues saber si realmente es una imagen residual que no hay tumor o realmente es que todavía queda tumor. Por lo tanto, toda la cosa de pruebas de imágenes es esencial. Luego hay cosas nuevas que todavía no están, que todavía pensamos que pueden ser importantes en el futuro, pero que no sabemos. Por ejemplo, se podría detectar la enfermedad residual medida en la sangre por estas técnicas nuevas, lo que llaman las técnicas de nueva generación, la New Generation, que puedes detectar la enfermedad residual en la sangre y que esto podría servir, pues, para poner más o menos tratamiento a los pacientes. Pero eso todavía es una cosa experimental. Se está haciendo en ensayos clínicos, tiene muy buena pinta, pero no lo hacemos en la vida real porque nadie ha demostrado que eso sea útil. Por lo tanto, cuando se demuestre, ya lo pasaremos a la vida real. Doctor, pues, hablando del futuro, me voy a atrever a pedirle que me indique cuál cree que puede ser el titular que podremos leer en los próximos años sobre el tratamiento de los linfomas. Hombre, sin duda sería en los linfomas agresivos, pues que alcanzamos virtualmente en todos respuesta completa y que no recaen, y en los indolentes, esto que decía que por desgracia, aunque vivan mucho tiempo, pues es una enfermedad que recae, pues que dejen de recaer, que encontremos un tratamiento curativo que lo erradique y que no recaigan, ¿no? Yo no creo que sea un titular tan radical como eso, sino que será un avance, pues, como el de los CARs ahora recientemente, tenemos ahí, pues, lo de los anticuerpos biespecíficos, que es otro de estos fármacos nuevos que están ahí con unos datos iniciales muy buenos. Yo creo que se van dando pequeños pasos, pero pasos muy significativos, ¿no? En definitiva, cuando pues hace 20 años, fue en el año 2002, cuando apareció el rituximab, esto de la inmunoquimioterapia, solo teníamos la quimioterapia, pues hombre, quizás no salió un titular, pero la verdad es que mejoró los resultados, pues que se curó prácticamente un 15-20% más de los pacientes. Esto es lo que nos interesa. Con los CARs, pues de estos pacientes que estaban desahuciados hace 4 o 5 años, pues estamos, pues si son 30-40% de estos los estamos curando. Ya digo, más que un gran titular, yo creo que irán produciéndose estos pequeños, no tan pequeños avances, que son los que realmente importan. Desde luego que sí, doctor. Pues ha sido un placer, de verdad, doctor, estar con usted en este podcast y que nos haya proporcionado todo este conocimiento. Muchísimas gracias por todo, doctor. Pues lo dicho, un placer, y aquí estamos. El placer es nuestro. El doctor nos ha dado un titular que esperemos podamos ver publicado en un futuro no muy lejano, pero en esta sección vamos a repasar otros titulares o cuestiones relevantes sobre linfomas que se han dado durante la entrevista. Espero que tengáis a mano vuestra libreta para apuntarlos todos y que no pase ninguno desapercibido. Alba Corrada, miembro del equipo de comunicación de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, nos ayuda a que no se nos escape ninguno. Alba, bienvenida. Cuéntanos, ¿con qué mensajes debemos quedarnos? Pues la entrevista ha sido muy interesante y muy didáctica. Yo he recogido muchos titulares. Destacaría, en primer lugar, 2. Y es que la gente se quede con que el linfoma es un tumor maligno del tejido linfático y que existen más de 50 tipos de linfomas distintos, que la mayoría de la gente, estoy segura, que no sabe que esto es así. Desde luego que no. Casi siempre asociamos el linfoma al linfoma Hodgkin, no Hodgkin, pero seguro que hay muchos más, ¿verdad, Alba? 50. Más de 50, pues por nombrar algunos, linfoma folicular, linfoma de células del manto, linfoma de células grandes. Bueno, hay muchos tipos. Como ha dicho el doctor, pues más de 50. Alba, ¿hay algún titular más que nos quieras comentar? También me ha apuntado el siguiente, y es que el diagnóstico de linfoma siempre se realiza a través de una biopsia. Y esta biopsia, además de darnos el diagnóstico, les ayuda a los hematólogos saber más sobre el pronóstico de la enfermedad, es decir, cómo va a evolucionar este cáncer, este linfoma. Da mucha información esa biopsia. Exacto, es una herramienta muy útil en hematología.
Alba, ¿algún titular más? Porque yo me he apuntado, como buena periodista, me he apuntado muchos más. Dame un par de ellos más. Pues lamentablemente en la mayoría de los casos se desconoce la causa que está detrás del origen del linfoma, como ocurre, bueno, pues en general en todos los cánceres de la sangre. Ujú. Bueno, la ciencia sigue avanzando. Esperemos que algún día por fin sí que se pueda conocer el origen, ¿no? Sí, se está trabajando mucho en investigación, en conocer más sobre la biología de estas enfermedades y sobre su diagnóstico. Se ha avanzado muchísimo y estamos seguros de que va a ser así. Sé que continuarán. De hecho, se está trabajando en ello. Conociendo el espíritu investigador de nuestros hematólogos, seguro que sí, Alba. Y un último titular, y ya con esto desconectamos. Pues no me gustaría dejar pasar, me gustaría resaltar que de los últimos tratamientos que han llegado, el que más relevancia está teniendo es la terapia CAR-T. Este tipo de terapias, bueno, en el podcast se ha hablado de ella en anteriores episodios y bueno, porque está revolucionando el tratamiento de varios tipos de cánceres hematológicos. Y uno de ellos es, bueno, pues en el linfoma, para tratar algunos tipos de linfomas. Hemos hablado de la terapia CAR-T en otros podcasts y no me cabe duda de que volveremos a hablar en futuros episodios, porque es que es una terapia súper revolucionaria, como bien has dicho tú, y como nos han comentado los entrevistados en estos podcasts en los que hacíamos mención. Pues Alba, ha sido un placer repasar contigo estos titulares. Nos quedamos con unas ideas claves tanto del origen de la enfermedad, del tratamiento, del diagnóstico, de la evolución y finalmente de cuáles son las futuras líneas en las que se está investigando. Millones de gracias. Muchas gracias a ti, Mar. Un abrazo. Al detalle, la hematóloga Carmen García Insausti responde a tus dudas. Durante estos días hemos recibido muchas dudas y preguntas a través de mensajes de voz y de texto para que las responda la doctora Carmen García Insausti. Gracias a todos los que nos ayudáis a enriquecer esta sección en concreto y este podcast en general. Comenzamos con una pregunta que nos traslada nuestra oyente Margarita. Hola, buenas tardes. Soy Margarita y quisiera saber por qué últimamente pacientes con un cáncer hematológico acuden a consultas fuera de España, como Estados Unidos. ¿Se debe a que tienen mejores medios para combatir estas enfermedades? Gracias. Estimada Margarita, muchas gracias por tu pregunta, que además de responder con mucho gusto, me permite enviar un mensaje claro a todos los que escuchan. Si alguien viaja al extranjero a consultar sobre un caso de cáncer hematológico, lo hará por razones personales y nunca por razones médicas, porque no existe ninguna razón médica que justifique esta acción. En España, el nivel de desarrollo de la medicina en general y de la hematología en particular está a la par del nivel de desarrollo de los países más avanzados del mundo, incluyendo, por supuesto, Estados Unidos. España cuenta con profesionales médicos altamente cualificados en todas las especialidades, incluyendo hematología, y dentro de la hematología, con especialistas altamente calificados en todas las áreas que la forman. Para darte una idea, la actual presidenta de la Sociedad Española de Hematología, la doctora María Victoria Mateos, acaba de recibir el premio de la mejor investigadora clínica a nivel mundial en mieloma múltiple, que es una variedad de cáncer hematológico relativamente frecuente en España. Pero como ella, España cuenta con muchos otros profesionales de muy alto nivel para todas las enfermedades que forman la especialidad. Además,
España está a la vanguardia en tecnologías diagnósticas y es líder en la utilización de inmunoterapia y medicamentos innovadores en hematología y de todas las aproximaciones terapéuticas más avanzadas para el cáncer hematológico, en lo que me permito incluir además diferentes variedades de trasplantes de médula ósea y de sangre periférica, así como todas las medidas generales y de apoyo que el paciente puede requerir. Con esto, lo que quiero reiterar es que no hay ninguna razón médica por la que un paciente tenga que viajar a Estados Unidos o a ningún otro país del mundo para recibir tratamiento de ninguna enfermedad hematológica. A esto tengo que sumar, además, el valor agregado que representa el contar con una sanidad pública que cubre todos los estudios diagnósticos y las medidas terapéuticas que el paciente pueda requerir para el tratamiento de su enfermedad. De nuevo, muchas gracias, Margarita, por tu pregunta, que espero haber respondido con claridad y además que espero sirva para que a todos los españoles les quede claro, pero muy claro, que no hay necesidad de viajar a ningún país del mundo para hacerse un estudio o recibir un tratamiento para una enfermedad hematológica. Muchas gracias. Muchas gracias por la explicación, doctora. Tenemos otra duda que nos traslada Víctor. Hola, soy Víctor. Me interesaría saber un poco más sobre el linfoma, por un caso cercano. Si hay que seguir algún tipo de precaución especial, si hay que hacer alguna dieta específica, todo esto una vez diagnosticado. Hola, Víctor. Muchas gracias por la pregunta, porque este es un tema sumamente importante al que cada vez se le dedica más atención, y la razón es que se sabe claramente que un paciente bien alimentado puede sanar y recuperarse más rápidamente que un paciente mal alimentado. También se sabe que una dieta saludable, equilibrada, variada, es muy importante en un paciente que está recibiendo quimioterapia, porque los medicamentos per se pueden producir algunos efectos que disminuyen el apetito, inflaman la mucosa de la boca y comprometen la alimentación. Te voy a dar algunas medidas que se han establecido y que se sabe que ayudan a los pacientes. En primer lugar, es aconsejable hacer por lo menos 5 comidas al día, es decir, desayunar, comer algo a media mañana, almorzar, merendar y cenar. Las cantidades de los alimentos deben ser pequeñas, pero eso sí, de alimentos muy nutritivos y balanceados. Esto significa que los platos deben contener proteínas, carbohidratos, verduras y algo de grasa, pero preferentemente grasas no saturadas. Dentro de las proteínas, lo que se recomienda mucho más son las carnes magras y blancas como el pollo, el pescado, el pavo, en lugar de las carnes rojas. Los carbohidratos pueden ser arroz, pasta, patatas, dependiendo mucho del gusto del paciente. Es muy importante evitar la fritura y lo recomendable es que se consuman más alimentos hervidos, horneados o cocinados al vapor. Con relación al líquido, se debe tomar por lo menos 6 vasos al día, distribuidos entre agua, zumos, infusiones. Es muy importante evitar los cítricos porque molestan la mucosa oral, las bebidas gaseosas y, por supuesto, el alcohol. Cuando se consumen frutas, hay que lavarlas muy bien, consumirlas sin piel y además que tengan muy poco tiempo de conservación. En los casos en que el paciente tiene los glóbulos blancos bajos por efectos de la quimioterapia, no se deben consumir yogures, quesos, productos lácteos no pasteurizados y en general cualquier alimento crudo sin cocinar. Y por otro lado, cuando la mucosa oral está inflamada, que molesta mucho, ayuda a aliviar, mantener la boca fría con hielo, agua helada, polos, etc.
Yo creo, Víctor, que estos consejos básicos pueden ayudar. Sin embargo, no podemos olvidar que las necesidades nutricionales de las personas que se están tratando con este tipo de enfermedades varían para cada persona, con lo cual es muy importante que el equipo médico que lo está tratando le ayude a identificar sus propias necesidades y a darle las respuestas a ellas. De esta manera, tu amigo se puede sentir mejor y puede mantener un nivel adecuado de energía y fuerza para enfrentar y superar la enfermedad. Con esto termino, Víctor, y de nuevo, muchas gracias por tu pregunta y por la solidaridad que has mostrado con tu amigo. Un abrazo. Excelente explicación, doctora, y gracias, muchísimas gracias también a los oyentes que nos han enviado estas dudas porque nos han permitido extender el conocimiento sobre la sangre. Si tú también quieres hacernos llegar estas dudas y consultas para que las resolvamos en los próximos programas, solo tienes que enviar un audio de voz a la cuenta de WhatsApp 667-675-476 o al correo prensa@shhseth.es. Ambos contactos aparecen en la descripción de este podcast. También estaremos atentos a las dudas que nos hagas llegar a través de nuestros canales en redes sociales, X e Instagram. Esperamos tus preguntas sobre transfusiones, cáncer hematológico, trasplantes de médula ósea, hemofilia o cualquier otro tema relacionado con la sangre que os pueda generar confusión o del que queráis ampliar información. Espero que este programa os haya resultado interesante. Ya sabéis que podéis consultar todos los podcasts Un viaje por la sangre de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia en Spreaker, en iVoox y en Spotify. Además, abrimos a nuestros oyentes la posibilidad de que podáis plantearnos temas a tratar en futuros podcasts. Nos gustaría mucho saber cuáles son esos temas que os generan expectación o interés para poder abordarlos en próximos capítulos. Dicho esto, gracias por vuestra atención. Nos despedimos hasta el próximo capítulo. Un viaje por la sangre, el podcast que te permitirá conocer mejor la fuente de vida.